Hola desarrolladores, en esta clase vamos a aprender sobre diagramas de flujo y un poco de lógica de programación. Empecemos con los diagramas de flujo. Un diagrama de flujo es una forma de representar de manera gráfica un algoritmo siguiendo una metodología para resolver un problema. Es decir, a través de gráficos representamos ese algoritmo y vemos cómo es el flujo, por eso se llama diagrama de flujo, el flujo de la información. Los diagramas de flujo constan de tres partes. Primero, un análisis. En el análisis deberemos tomar nuestras variables, pensar el problema y ver qué pasos debemos seguir para resolverlo. Por ejemplo, en la resta de dos números, primero que nada tenemos dos números, es decir, número 1 y número 2. Luego tenemos una operación matemática, el número 1 menos el número 2. Y eso nos da un resultado. Entonces analizamos qué necesitamos para llegar a ese objetivo. Segundo, tenemos la construcción del diagrama. La construcción se realiza a través de una simbología que está predefinida. Hay muchos símbolos más que estos tres que yo estoy mostrando acá y de los que vamos a ver cuando hagamos los ejemplos, pero hay muchos símbolos que yo no suelo utilizar porque los veo redundantes. En otros casos se usa, hay mucha gente que sí usa toda la simbología. De todas formas les dejo un enlace en la descripción donde pueden ver muchísima información sobre diagramas de flujo y decidir cómo quieren implementarlos. Pero van a ver cuando hagamos los ejemplos que con los símbolos que yo voy a utilizar es normalmente suficiente para llegar a un resultado. Y la tercera parte es la prueba de escritorio. La prueba de escritorio es justamente tomar ese problema, ver cómo lo resolvimos en el diagrama de flujo y hacer un ejemplo real. ¿Qué quiere decir esto? En ese mismo ejemplo que yo dije de dos números, vamos viendo el diagrama y vamos poniendo número 1, 5, número 2, 2. Operación matemática, número 1 menos número 2, es decir, 5 menos 2. Resultado, 3. Nosotros ya sabemos que el resultado de 5 menos 2 es 3, entonces sabemos que ese diagrama que realizamos tiene un comportamiento correcto. Es decir, está bien realizado. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Empecemos con un ejemplo de tomar un número y duplicar su valor. Y acá, cuidado, vamos a hablar un poco sobre la lógica de programación. ¿Qué quiere decir esto? La lógica de programación es justamente la lógica que utilizamos para llegar al objetivo deseado. Por ejemplo, en este caso de tomar un número y duplicar su valor, tenemos muchas formas de llegar a ese resultado. Por ejemplo, al número, sumarle el mismo número. Eso sería el doble de ese valor. En el ejemplo que voy a mostrar en pantalla es el número 10, que sería 10 más 10, 20. Que 20 es el doble de 10. Pero también les podría decir que a ese número lo multipliquen por 4 y lo dividan entre 2. El resultado también va a ser el doble. En el caso del 10, 10 por 4, 40. Dividido 2, 20. También 20 es el doble de 10. O sea, sigue siendo un resultado válido. Y otro ejemplo sería 10 por 2, que también da 20, lo que quiere decir que también es un resultado válido. Estas tres formas de llegar al resultado son válidas, son totalmente válidas. Pero tenemos que tratar de decidir cuál es la más eficiente para resolver el problema. Ahora bien, muchas veces la forma más eficiente es bastante complicada, es algo que nosotros mismos no entendemos. Pero si entendemos otra forma distinta, tal vez no tan eficiente, pero que funciona muy bien y la entendemos mejor. Acá viene la importancia de que la lógica de programación no es única. Tenés que elegir la que sea más adecuada para vos. Porque el que va a leer el programa, el que va a leer lo que vos estás escribiendo, la mayoría del tiempo vas a ser vos mismo. Si no entendés bien lo que estás haciendo, cuando tengas que hacer alguna modificación, alguna reparación o lo que sea, no vas a entender lo que habías hecho anteriormente.
Entonces, no siempre lo más eficiente es lo mejor para nosotros. Tenemos que tratar de que sí, pero lo más importante es que vos entendás lo que estás haciendo. Si no lo entendés, no tiene ningún sentido que sigas adelante. Entonces, busca una forma de resolver el problema que sea eficiente y que vos la comprendas bien. Bueno, hagamos el ejemplo de duplicar un valor con un diagrama de flujo. Iniciamos el programa. Una vez que ese símbolo es el que se utiliza para hacer el inicio. Después, por favor, busquen en la descripción el link que dejo sobre diagramas de flujo, que van a ver muchísima información y van a entender toda la simbología. Por favor, léanlo, porque si yo me pongo ahora a explicar cada símbolo qué significa, vamos a hacer este video larguísimo y mi idea es ya llegar al punto de empezar a programar. Esto lo necesito enseñar, es teoría, es aburrido, porque hace falta y me ayuda a que ustedes entiendan este tema de la lógica de programación. Pero bien, entonces, ¿qué hacemos? Leemos un número, este número que el usuario debe ingresar. X número, cualquiera, en nuestro caso, el ejemplo que dimos recién, el 10. Y ahora tenemos una operación matemática. La operación matemática, yo voy a elegir la que a mí me resulta más simple para buscar un doble de un valor, que es 10 por 2. O sea, perdón, el número por 2. Entonces, doble va a ser igual al número por 2. Seguimos el flujo de información y eso nos va a dar un resultado. Escribimos el doble, es decir, esa variable que asignamos con el nombre doble, que ahora contiene el doble de número por 2. Y listo, finaliza el programa. Hemos hecho el primer diagrama de flujo. La prueba de escritorio sería justamente lo que estoy señalizando con las flechas. Tomamos un número, le igualamos a X número, en este caso 10. Si 10 lo igualamos hacemos la operación que estamos mostrando en el diagrama de flujo, que es número por 2, es decir, 10 por 2, esto da 20, si lo comprobamos en una calculadora, si no sabemos cuánto da. Hay videos en YouTube donde muestran cosas fantásticas que la gente no sabe cuánto es 10 por 2, pero bueno, no importa. Sabemos que es 20, dio 20, está bien. Entonces sigamos con otro ejemplo más. En este ejemplo vamos a utilizar un condicional. Ahora vamos a tomar la edad de alguien y tenemos que decir si es menor o mayor de edad. Para esto iniciamos el programa, vamos a tomar la edad, leemos la edad de esta persona y vamos a pasarla por un condicional. Este condicional va a ser, ¿es la edad menor a 18? Suponiendo que 18 es la mayoría de edad, se pone entre signos de interrogación cuando es un condicional. Tengan en cuenta que no he hecho el análisis porque mi intención es que si están siguiendo el curso de manera consciente, me gustaría que ustedes hagan el análisis de este problema y vean, y después también la prueba de escritorio, y vean si se van agarrando maña de cómo manejar los diagramas de flujo. Bueno, ¿la edad es menor a 18? Si sí es menor, escribimos es menor de edad. Y ahí el programa finalizaría. Pero, ¿qué pasa si no es menor a 18? Si no es menor a 18, hay que escribir que es mayor de edad. Y cuando lo escribimos, lo mismo, finaliza el programa. En el condicional tenemos dos caminos para tomar. Es lo que estamos mostrando en este ejemplo. Y ahora vamos a ir al último ejemplo. Les juro que es el último ejemplo. Yo también odié los diagramas de flujo cuando estaba aprendiendo. Pero bueno, ya van a ver que este es más divertido y además nos servirá para el final del curso para hacer un ejemplo importante. Cuando hagamos un problema más importante. Acá vamos a hacer lo siguiente. Teniendo un número aleatorio entre 1 y 10, tenemos que adivinarlo en un máximo de 3 intentos. ¿Cómo haríamos esto? Iniciamos el programa. Una vez que iniciamos el programa, necesitamos tener un número que sea aleatorio entre 1 y 10. Entonces, número, le asignamos ese aleatorio entre 1 y 10. Pero también necesitamos una cantidad de intentos, que son las que tiene el usuario para hacerlo. Le asignamos 0, porque está empezando. Y ahora le pedimos al usuario que ingrese un número. Ese número vamos a llamarlo adivina. Leemos adivina. El usuario ingresó X número. Si adivina es igual al número, si sí es igual al número y adivinó, entonces escribimos adivinaste.
y el programa se termina. Pero si no es adivina igual al número, lo que tenemos que hacer es, primero que nada, sumar a los intentos una unidad, porque ya cumplió un intento. Si intentos es igual a 3, es decir, ya hizo los 3 intentos, acuérdense, teníamos intentos en 0, más 1, más 2, más 3, hizo los 3 intentos. Si realizó los 3 intentos, vamos a escribir en pantalla, fallaste, y el juego se termina. Pero si no realizó los 3 intentos, vamos a pedirle que vuelva a ingresar un número. Ese número va a ser justamente adivina, lo vuelve a ingresar. Si es correcto, adivina, si no, sigue sumando intentos. Si vuelve a comparar los intentos y sigue dándonos los distintos resultados posibles. Con esto ya tienen prácticamente la idea general de cómo hacer un diagrama de flujo, de cómo funcionan. Y ya entienden más o menos, un poco mejor, lo que es la lógica de programación. No es algo definitivo, no es algo que es una verdad absoluta. La lógica de programación es justamente la lógica que ustedes van a utilizar para resolver un problema. Y los diagramas de flujo, aunque muchos, y les puedo asegurar que si consultan muchos, los odiamos en algún momento, son muy útiles cuando tenemos que hacer proyectos más grandes. Así que bueno, espero que esta clase les haya gustado y que les haya servido y ojalá hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos en la próxima clase, que ya vamos a empezar con JavaScript a programar.